les damos la bienvenida a nuestro culto de alabanza y adoración a nuestro buen Dios. También queremos compartir unos versículos con ustedes. En el Salmo 100 dice: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Los invito a unas palabras de oración a nuestro buen Dios. Inclinemos nuestros rostros. Bendito Dios, Padre Santo, gracias te damos por este día. Gracias también te damos por el privilegio que todos nosotros tenemos de poder alabarte, de poder aprender de tu palabra. Ponemos ese tiempo en tus manos, que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones, bendito Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. No hay otro nombre dado a los hombres. Jesucristo es el Señor y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Avívame con tu espíritu, avívame, avívame con tu poder, avívame, avívame con tu espíritu, avívame, avívame con tu poder.
nombre siempre daré a conocer de los cielos tus obras. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes son, grandes son, grandes son tus Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti.
merezcas tú. Muy buenos días, amada iglesia. Para mí es un gozo poder estar esta mañana con cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a este tiempo de adoración que, aunque es virtual, es una manera de poder acercarnos para poder adorar a nuestro Dios. Y hemos orado, hemos adorado, queremos meditar en este tiempo en la palabra del Señor y queremos de que usted nos acompañe en esta palabra de oración para que no se distraiga su corazón y pueda concentrarse en la meditación de la palabra. Padre, gracias por esta hermosa oportunidad de escuchar tu voz, de escuchar tu palabra, de poder meditar en ella, Señor. De saber, Padre Celestial, que tienes una voz fresca en ella para poder alcanzarnos, Señor, y poder con lazos de amor atraernos a ti. ¿A dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Permítenos que la meditación de esta mañana sea una meditación que refresque nuestro corazón, nos dé tranquilidad, nos dé paz al final. Porque creemos, oh Señor, que tú, oh Dios, quieres restaurar nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Hay un libro en el Antiguo Testamento entre los profetas menores que se llama Ageo. Es el segundo libro más pequeño después de Abdías, que es en el Antiguo Testamento el de menos escritura. Sin embargo, el contenido de Ageo es crucial para poder entender lo que estaba pasando del pueblo de Israel al querer reconstruir lo que es el área que había sido lamentablemente destruida, tanto el templo como sus muros dentro de Jerusalén. Jerusalén, Israel, lamentablemente había sido deportado a Babilonia 70 años antes del tiempo en que Ageo escribe. En ese tiempo, en el año 586, Babilonia toma al pueblo de Israel, los sitia y se los lleva cautivo todos a Babilonia. Babilonia tenía la costumbre de pelear y conquistar pueblos. Con los soldados, obviamente, había una lucha encarnizada, pero cuando llegaba al pueblo, el pueblo de Babilonia lo que hacía era tomar a los principales, a las personas más poderosas del pueblo, a las personas, a los reyes, a los príncipes y a todas aquellas personas que tenían de alguna manera algún poder en el pueblo que era dominado, y se los llevaban cautivo a su tierra. En ese lugar, cerca a la ciudad o cerca de una provincia que estaba bajo su jurisdicción, tomaban a ellos y los hacían ahí estar. Y en ese lugar, les permitían vivir, les permitían adorar, les permitían cantar, les permitían tener sus propias costumbres, pero les obligaban a adorar al Dios que ellos tenían. Y eso era lo que de alguna manera era una lucha para ellos. Llega Persia, domina Babilonia y Darío agarra y da el decreto de que el pueblo de Israel vuelva a su sitio. Vuelva al lugar donde había sido conquistado y donde había sido arrancado. Y en ese tiempo, en el año más o menos 538, recuerdo que estamos retrocediendo las fechas, dijimos 586 hace un ratito, un promedio de 50, 60 años después, Darío invita a un retorno. Durante ese tiempo, ellos hacen una larga caminata. Llegan en el año 536 más o menos a su pueblo, a Israel, y en ese momento quieren dar inicio a la reconstrucción. Cuando comienza la reconstrucción, lamentablemente, comienzan a desatender el hecho de volver a formar el trono de Dios, el templo de Dios, volver a formar el templo de Dios. Y lo que sucede es que hay un relajo de parte de ellos. Ya tenían varios años viviendo ahí, un promedio de 16 años, y lamentablemente no habían logrado reconstruir el templo a cabalidad. Pero sin embargo sí se habían comenzado a dedicar a construir
sus casas, a ponerlas hermosas, a subir a los montes y a elegir las mejores maderas para poder adornar lo que eran sus casitas. Eso es muy interesante porque Ageo surge en el 520, unos años después, unos 14 años después de que habían retornado, y ahí Dios lo levanta para ser el profeta que había de jalarle la oreja de alguna manera al pueblo de Israel y hacerle ver de que se estaban equivocando. Si ustedes se van a dar cuenta cuando leen el texto en Ageo, que son, como le digo, son 2 capítulos, un libro muy pequeño, lo pueden leer en unos minutos, ustedes se van a dar cuenta que Dios le habla 4 veces. En Ageo 1.1, en el 2.1, en el 2.10, en el 2.20. Habla 4 mensajes muy particulares, muy centrados. Lo primero es la llamada de atención, de alguna manera. Ahora recuerde, Ageo, su nombre era un significado muy particular, significaba festivo, alegría, día de fiesta, porque muy probable cuando hubiera nacido sus padres vieron de que nació en un día de festividad de judíos y entonces le pusieron ese nombre, fiesta, festividad. Ustedes se imaginan la alegría. Había nacido en Israel, pero toda su vida la había vivido en Babilonia. Lo más probable, según los comentaristas, es que el muy niño fue a Babilonia, pero había visto la gloria del gran templo de Salomón construido, terminado, los hermosos jardines, los hermosos espacios que había en el templo de Salomón. Una vez que Babilonia llegó, destruyó todo eso. Y se había quedado con esa imagen en su corazón. Como él, muchos otros ancianos que habían estado regresando, ese era el corazón de ellos, de volver a ver su templo construido. Pero sin embargo, cuando llegaron, les ganó lo que era de alguna manera la construcción de sus propias casas y se olvidaron de lo que era el templo del Señor. El templo terminó de ser construido en el año 516, 4 años después nada más. ¿Recuerden cuánto tiempo había transcurrido? 14 años. 4 años después de la predicación de Ageo, la reconstrucción del templo se termina. Sin embargo, comienzan a ver en el interín algunas cosas que hacen ver y que hay que recordar y que lamentablemente ellos no estaban cumpliendo. Número 1, la relación del pueblo con su Dios era una relación bastante tirante, porque se habían acostumbrado a una vida relajada de alguna manera, y aunque eran ancianos y habían sido formados en la fe judaica, definitivamente ya se habían relajado porque allá en Babilonia no había templo. ¿Okay? Cuando ustedes van a leer Esdras y el regreso de todo el pueblo con Zorobabel y Josué, uno de los sacerdotes, y cuando regresan al pueblo, definitivamente estaban con todo el ánimo de querer ver sus cosas, pero en su corazón todavía muchos recordaban la situación que estaba en Babilonia, acostumbrado a un cierto lujo, a una cierta comodidad, porque Babilonia como estado les había dado las facilidades de que comercien, de que vivan, de que hagan lo que quieran. Lo único que tenían que hacer era adorar a su Dios. Después los demás sigan viviendo como ustedes, vístanse como quieran, hagan sus festividades, no me hagan desorden, pero sigan ustedes ahí. Entonces aquellos que eran piadosos de corazón, aquellos hombres y mujeres que guardaban en su corazón el celo por Dios, definitivamente había un espíritu de caída. Si ustedes van a leer un salmo, el cual impresiona su escritura y está en la palabra de Dios, yo quisiera por favor que me acompañen, ¿ok? Salmo 137 dice así: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión, Jerusalén. Sobre sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos para ellos. Y los que habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cántanos alguno de tus cánticos de allá de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico a Jehová en tierra extranjera? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, y mi lengua se pegue a mi paladar. Si de ti no me acordare, si no enalteciera Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Aquí en esta parte del texto nos hace ver que aquellas personas piadosas estaban realmente dolidas,
tenían una realmente depresión, una predisposición a no querer cantar. Estaban fuera de su tierra. Y eso es lo que les hacía recordar. Les hacía recordar de que lamentablemente, a pesar de tener toda la comodidad, aquellos hombres piadosos se acordaban de Jerusalén. Ellos habían colgado sus arpas y no querían cantar a nadie. Decía que se pegue mi lengua al paladar, que mi diestra con la cual uso para poder dominar el instrumento musical, espero que la pierda. Porque lo que ellos están diciendo, hay un sincero dolor. Porque estamos pasando esta situación. No tenían la presencia de Dios. ¿Por qué no tenían la presencia de Dios? No es que Dios no estuviera en todo lado en ese momento, podía estar cerca de ellos, pero ellos entendían que la representación en aquel tiempo de dispensación era el templo, y el templo estaba destruido. ¿Ok? En nuestro tiempo, el templo somos nosotros mismos, ustedes templo de Dios. Pero en aquel tiempo visualizar el templo desde lejos era una alegría para ellos, porque decían, la presencia de Dios está con nosotros. ¿Cuál era el asunto? Estaban deprimidos, estaban sin templo, estaban sin un sustento, lamentablemente, de la promesa vigente. Ustedes se van a dar cuenta que la promesa, y después lo vamos a citar en Ageo, cómo es que Dios le promete su presencia y la promesa, porque eso lo había hecho con Moisés. Sin embargo, ellos percibían de que ya no había una promesa vigente. Y por eso Dios después les va a hacer recordar que no es así. Sin el sustento económico y comercial. ¿Por qué? Porque cuando ellos están regresando se encuentran que la situación no es la misma. No es la misma que en Babilonia. Cuando regresan y se encuentran con una tierra deprimida. Recuerden, como les contaba al principio, ¿qué era lo que pasaba? Se habían llevado a los reyes, a todos los principales, a todos los príncipes, a todos los hombres comerciales fuertes. Quienes habían quedado eran hombres deprimidos, hombres pobres en Jerusalén. Cuando ellos regresan encuentran una serie de casitas o casuchas, todas deprimidas, gente mendiga que venía a pedir ayuda. Y eran los pueblos vecinos los que habían prosperado, pero nadie había querido levantar esas ruinas de Jerusalén ni dominarla. Porque tenían miedo que los de los pueblos vecinos anunciaran a Babilonia y vinieran de nuevo y los castigaran. Así que lo habían dejado en ruinas. Cada vez que un vigilante, por decir, pasaba por esa tierra, veía a los pobres israelitas ahí mendigando, decían, con ellos no pasa nada. Esa fue la situación que estaba viviendo. Cuando ellos vuelven, encuentran una situación sin un sustento económico, comercial, donde tenían que encontrar. Ellos estaban realmente deprimidos. Y esto es lo que podemos decir desde un principio, como estábamos presentando, era una gran prueba. Recuerden de que ellos estaban pasando una gran prueba. Y la esperanza que tenían era una esperanza de poder reconstruir a Jerusalén. Sin embargo, hay algo que pocos notan con respecto a este texto, y en Ageo se repite esto constantemente. Número uno, que los ancianos, o mejor dicho, los personajes que habían regresado, la mayoría eran ancianos. Lamentablemente, la mayoría eran ancianos. Eran hombres que se habían apasionado por regresar al pueblo de Israel para verlo construido. Habían salido niños y tenían esa esperanza. La esperanza de ver de nuevo su Jerusalén. ¿Ustedes se imaginan el contraste? 8 veces se repite en Ageo la palabra anciano. Perdón, en Esdras cuando narra esta escena de Ageo. 8 veces se refieren a ellos. En Esdras 3:12, 5:5, 5:9, 6:7, 6:8, 6:14, 10:8 y 10:14. En todos esos versículos de Esdras que habla la misma escena que está con Ageo, en el tiempo de Ageo, se narra con respecto a ellos, los que han vuelto que eran ancianos. Ustedes se imaginan, no sé cuántos hemos podido ver que toda la fuerza queremos tenerla en los jóvenes, ¿no? Pero sin embargo los que se han ido apasionadamente a querer reconstruir su nación eran personas de edad. ¿Hay algo malo en ser de personas de edad? Yo creo que no. Son lindas personas que tienen todo el ánimo y toda la visión que muchas veces muchos de los jóvenes no tienen, porque quieren renovarse, porque se habían tal vez quedado en Babilonia con la expectativa de lo que había ahí. Estos hombres se armaron de valor y comenzaron a reconstruir.
Recuerdo una escena con el pastor Alfredo Smith que él nos compartía cuando estaba en Argentina antes de venir al Perú. Nos compartía de manera personal en el seminario diciendo: yo tenía una iglesia pequeña, una iglesia apasionada y hermosa, pero la mayoría eran damas ya de edad. La mayoría eran damas que ya estaban cumpliertos. Entonces, yo cuando me arrodillaba a orar, Señor, Él nos abría el corazón y decía: Señor, con este hermoso grupo de hermanos, ¿quieres que haga la obra? Amén, Señor. Después Dios le mostró el tremendo ministerio que tenían esas mujeres de edad. Un tremendo ministerio de intercesión, de visión, de querer alcanzar esas promesas que Dios había tenido para ellos y que ahora se cumplían. Lo primero es que tenemos que entender: ellos tenían una gran prueba. Y a la hora que estaban ahí, tenían una gran oportunidad. Pero todo parecía que se les iba en contra. Son mencionados, como les digo, como ancianos, ¿no? Los vecinos sobornaron a unos delegados, va a contar Esdras, a unos delegados para que contaran algo negativo al rey que los había enviado a reconstruir. Y por eso se retienen, se asustan cuando el rey envía una carta diciendo: paren, y dice que con violencia agarraron a estas personas y detuvieron la reconstrucción. Fueron intimidados por los vecinos. A pesar de que habían recursos de madera, escuchen con atención, habían recursos de madera de 70 años que nadie los había cortado porque no habían estado viviendo en esa zona. Había abundante madera. Ellos rescataban la madera usaban la madera para poder reconstruir sus casas, pero no el templo. La gran prueba les dio una gran oportunidad, pero sin embargo ellos no la sabían aprovechar. Usted tiene una gran oportunidad en medio de las pruebas, porque en medio de la escasez, en medio de la situación que hay, Dios provee los recursos para poder salir adelante. Había mano de obra, y eran como 50,000 personas que habían regresado, cuenta Esdras, pero no podían reconstruir. ¿Dios estaba de su lado? Claro que sí. Ustedes van a leer en Esdras capítulo 5, versículo 5, yo estoy con vosotros, yo estoy con ustedes, yo estoy ahí con ustedes. Sin embargo, ellos se encuentran con la tremenda situación de verse que lo que estaba alrededor les abrumaba más. El rey estaba de su parte porque después de entender, volvieron a enviar mensajeros y dijeron: ya no los molesten, déjenlos construir. Y es más, los pueblos que están alrededor, que me dan tributo a mí, no me lo entreguen a mí, entréguense a los judíos para poder rearmar su tierra. ¡Qué tremendo! Era la tremenda oportunidad de poder reiniciar, porque había los recursos. Usted me puede decir: pero pastor, no estoy teniendo recursos. Tengo que reconocer que a pesar de la situación vivida y a pesar de la prueba y a pesar de lo que usted explica, no tengo los recursos, pero estoy seguro que si usted voltea su cabeza, Dios le va a proveer. Si usted comienza a observar lo que está a su alrededor, es lo que le digo, Dios le va a proveer. Porque si bien es cierto, hay una gran prueba, también Dios está dándole una gran oportunidad. La oportunidad de poder reconstruirse, la oportunidad de poder rehacerse. Y esa es la oportunidad que Dios le está presentando este domingo en la mañana. Usted tiene, sí es cierto, una gran prueba. Tal vez una situación bien adversa que hay alrededor, pero Dios le está abriendo puertas para una nueva oportunidad. Pastor, mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi hija, mi vecino están enfermos con esta terrible enfermedad. Dios le está dando una oportunidad. Y lo que usted tiene que ver es qué oportunidad le está dando. A veces es para llevarle un mensaje de calor, un mensaje de ánimo que quiere escuchar de su parte. ¿Está usted llevando esa palabra de ánimo? Tal vez no puede tocar su puerta por los cuidados que debemos de tener en este tiempo, pero está aprovechando la oportunidad para poder compartir. Lo digo en serio, hermanos. A diario recibo llamadas de alguien que está necesitando oxígeno, u oración, o alguien para que necesita un apoyo. Hace un momento, antes de comenzar a grabar este mensaje, alguien llorando, aquí estaba mi familia y alguien llorando me llamaba diciendo: pastor, pasa esto.
Hay oportunidad aún en medio de la tristeza. Dios da una oportunidad, y una gran oportunidad. Pero lamentablemente el pueblo de Israel no lo supo aprovechar. Y eso es algo que usted tiene que meditar. Por eso es que Dios levanta a Ageo para no solamente dar una buena oportunidad, sino dar una buena y nueva esperanza. Una gran esperanza. Dios provee a un siervo para dar una gran esperanza. Y acá vamos al libro de Ageo. En Ageo 1:14 dice la palabra del Señor: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová del ejército de su Dios. La palabra de Ageo nos dio una gran oportunidad. La voz de Ageo dio una voz de esperanza, porque la oportunidad estaba puesta ahí y tenían que aprovecharlo. 70 años en que los bosques no habían sido tocados con esa buena madera que producía los alrededores de Israel. Y ellos, en vez de aprovechar esa oportunidad para reconstruir el templo, para tener la presencia de Dios, porque en aquel tiempo se entendía de esa manera, ellos aprovecharon la madera para reconstruir sus casas. Acá no le estoy hablando, hermano, de cuánto está dando. Acá le estoy hablando de cuánto está usted aprovechando la oportunidad para reconciliarse con Dios, para estar con su Dios. ¿Hay una gran prueba? Sí la hay. Pero también hay una gran oportunidad. Y como usted no la ve esa gran oportunidad, Ageo comienza a predicar de una gran esperanza. Hay grandes pruebas, hay grandes oportunidades, pero hay una gran esperanza. Y lo primero que hace es despertar el espíritu de Jehová, tanto en los personajes como Zorobabel y todos los líderes, como dice que en todo el pueblo. Y es lo que tal vez necesitamos, hermano. Acercarnos a Dios y decirle: Señor, despierta mi espíritu que está dormido. Despierta mi espíritu que necesita de ti. Despiértame, Señor. En el 2:4, el capítulo 2, versículo 4, va a dar una promesa. Y una promesa hermosa. Y este es lo segundo que quiero ver como una nueva esperanza. Lo primero es que la esperanza es la promesa real que Dios les dice: hoy voy a hacer renacer tu espíritu, hoy voy a despertar tu espíritu. Pero lo segundo está en el capítulo 2, versículo 4. Y entonces dice: pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, oh Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobren ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Qué hermosa esta parte, cómo termina. ¿Recuerdan cómo estaba el templo? Destruido. ¿Cuál es la esperanza del judío? Ver su templo construido, porque ahí está la presencia de Dios. Recuerden eso. Ellos, si no veían el templo, por eso se desanimaban y decían: ya no hay que cobrar ánimo. Sin embargo, lo primero que hace Dios es cumplir una promesa: voy a despertar tu espíritu. En segundo lugar, quiero que recuerdes de que hay una hermosa esperanza contigo, y es esta: yo voy a estar contigo. Yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Todavía no has terminado el templo, pero no te olvides de esto: yo estoy contigo. Aun cuando el templo no está, yo estoy contigo. Qué hermosa promesa, ¿verdad? Yo estoy contigo. Hay una nueva esperanza. Dios les hace recordar también algo clave. Dice, según en el capítulo 2, verso 5, la primera parte dice: según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. La promesa de cumplir el pacto. ¿Cuántas veces le hemos fallado a Dios? Usted y yo. No finjamos, no tratemos de adornarlo. Le hemos fallado y le hemos fallado, hemos pecado. No hablemos así a media tinta. Hemos pecado. Pero Dios nos hace recordar algo. No solamente te voy a animar, no solamente te garantizo mi presencia, sino que en función del pacto que hice en la antigüedad, voy a cumplirlo en ti. ¿Saben cuál es nuestro pacto?
tenemos un nuevo pacto, que es en Cristo Jesús, que resucitó de los muertos y nos dio la victoria. Y por eso podemos repetir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué hermosa, ¿verdad? Esa esperanza. El pueblo de Israel todavía no tenía el templo, pero le garantizaba a Dios de que iba a estar presente, pero también de que iba a cumplir el pacto que había hecho en la antigüedad con Moisés. Algo más que les hace recordar con la esperanza: ellos no tenían los recursos, no tenían todos los recursos, y entonces hace que todos los pueblos de alrededor, en vez de que den a Babilonia, en vez de que den al pueblo persa, que ya había sido dominado, ahora decían: vengan y puedan dárselo al pueblo de Israel. ¡Wow! Y entonces les hace recordar un texto que muchas veces repetimos, pero que está en este pequeño libro: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Qué tremendo, ¿verdad? Mía es la plata, mía es el oro, dice Jehová de los ejércitos. ¿Tienes escasez, hermano? Hay una esperanza en la palabra de Dios, porque la palabra dice que de Él son los tesoros. Mía es la plata. Esto está en el 2.8, Ageo 2.8. Mía es la plata, mío el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera. Después le va a decir en el capítulo 2, al verso 9, la gloria postrera será esta casa mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. La gloria postrera va a ser mucho mejor que la gloria primera. Yo quiero decirles algo que me impresionó en la lectura tanto de Esdras como de Ageo en esta parte. En el momento en que comienzan a poner los cimientos, comienzan a poner la primera piedra, comienzan a gritar los ancianos. Comienzan a gritar. Esdras capítulo 3, versículo 2, ustedes van a leer cómo ellos comienzan a gritar de alegría, porque no podían creer, estaban reconstruyendo ya el templo. Habían esperado 14 años para hacerlo y tuvieron que hacer 14 años dentro ya de su regreso, ya estando ahí, y cuando vieron por fin poner manos a la obra, comenzaron a gritar. Esa es la hermosa esperanza, la nueva esperanza. Dios no va a hacer que se tarde sus palabras. Dios va a cumplir su obra en ti. Pero debe ver en ti ese gozo. Pero había un problema. Cuando comenzaron a construir, los ancianos miraban y comenzaron a meditar, y Ageo les hace reflexionar. Anciano, junto con ellos, comienza a reflexionar: uy, esto no es como el templo que habíamos visto. Y disculpen la expresión, esto no le llega ni a una zapatilla, ¿verdad? No, esto no es lo que nosotros hemos visto. Ese era un templo. ¿Qué es esto? Y entonces Dios le hace esta promesa. Tranquilos, no es el templo que ustedes están viendo el que va a dominar sus corazones, sino que la gloria del templo que voy a hacer en ustedes en un futuro va a ser tan grande que la gloria postrera será mejor que la primera. Un día, dice la palabra en Apocalipsis, un día veremos un templo en la misma presencia de Dios. O sea, estando en la misma presencia de Dios, ese va a ser nuestro templo. Y va a ser mucho mayor que cualquier otra gloria. Usted tiene a su Espíritu Santo dentro de su corazón. Y usted tiene una promesa que esa gloria de la que muchos se jactan los judíos, es mucho mayor, inmensamente mayor que la que hubo en el templo de Jerusalén hecho por Salomón. Mucho más hermosa. Por eso no pierda la objetividad. Yo le ruego que usted no pierda la objetividad. ¿Hay una gran prueba? Sí la hay. Recuerde que Dios ha puesto, aún en medio de la gran prueba, grandes oportunidades. Tal vez usted las ha desperdiciado. Tal vez usted no las ha tomado en cuenta. Pero Dios aún pone en tu corazón una gran esperanza. Va a renovar tu espíritu, va a alegrar tu espíritu, va a despertarte a ti, hace la promesa de que va a estar contigo aunque no veas el templo, va a hacerte recordar de que Él ha hecho un pacto que no lo va a quebrantar. Te hace recordar de que de Él es la plata y el oro. Y te hace recordar que la presencia de Él en tu corazón es mayor que cualquier otra cosa que te puedan decir que es hermosa.
porque Dios está haciendo cumplir su promesa. La gloria postrera será mejor que la primera, y aleluya, así lo es, mi querido hermano. El texto en Ageo capítulo 2, versículo 9, la última parte, va a decir así: y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Y con eso termino, hermanos. ¿Hay una gran prueba? Sí la hay. Hay oportunidades que has desperdiciado aún en medio de esta prueba que Dios había puesta, posiblemente. Pero hay una gran esperanza. Va a renovar tu espíritu. Va a renovar tu espíritu de gozo. Va a cumplir la promesa que, a pesar que no haya templo visible, vas a tener su presencia. Vas a tener lo hermoso de recordar que tú tienes un pacto que Él nunca va a romper. Él te hace recordar que tiene todos los recursos, porque de Él es la plata y de Él es el oro. Y que en tu corazón tienes una gloria, una presencia de Dios más grande que cualquier otro. Pero la promesa final que te da, y yo quiero que pongas mucha atención, porque con eso estoy terminando. La promesa final en el capítulo 2 de Ageo, versículo 9, la última parte, la última frase va a decir así: y yo daré paz a este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Recuerda algo, hermano. Recuerda algo, hermana. En medio de la prueba, en medio de las oportunidades perdidas, Dios promete paz a tu corazón. Esa verdadera paz que solamente Dios te la puede dar. Yo te exhorto a que te concentres en cuidar tu corazón, no en cosas vanas, sino en cuidar tu corazón para acercarte a Dios y aprovechar las oportunidades que ha puesto a tu alrededor, porque hay una gran esperanza que Dios ha puesto en tu vida. ¿Y sabes cuál es? De que al final, en medio de todo, te va a dar paz. Te va a reanimar, va a cumplir un pacto, va a hacerte recordar que el oro es de Él, que la plata es de Él, que la gloria postrera que tienes en el corazón es mucho más que lo que tú ves. Pero lo que es principal es que tu corazón, a tu corazón, le va a dar paz. Yo te ruego que no pierdas ese objetivo, esa vista objetiva. Dios está prometiendo eso. Aprovecha las oportunidades que Dios te está dando, y aprovecha que Él está reanimando tu espíritu, cumpliendo sus promesas, renovándote a ti para que tú seas bendecido. Que Dios te bendiga. Espero que tú tengas esa verdadera paz, porque Dios está contigo. Recuerda lo que ha prometido el Señor. Dios está contigo. Vamos a orar. Padre, gracias por esta meditación de tu palabra. Me haces recordar, Señor, que en este tiempo de dolor, en este tiempo de gran tribulación, en este tiempo de gran prueba, tú, Señor, sigues dando oportunidades, grandes oportunidades. Pero también, Padre, nos das la esperanza de que, a pesar de haber perdido esas oportunidades, tú nos permites, Señor, renovar nuestra fuerza. Levanta nuestro espíritu. Queremos, Señor, entender de que tú estás con nosotros aun cuando no veamos las cosas hechas. Que tú, Padre, vas a cumplir tu pacto, que nos das todos los recursos necesarios, porque tú los tienes todos, Señor. Y que hemos de ver más grande la gloria postrera de la que teníamos antes. Por eso nos ponemos en tus manos, mi Dios. Tráenos paz. Te lo pedimos de corazón. En el nombre y por los méritos de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Gracias por habernos acompañado. Por favor, quédese hasta el final del culto. Este es un tiempo de adoración a nuestro Dios. Que Dios les bendiga. Buenos días, hermanos. Ahora vamos a pasar a un tiempo muy especial de gratitud por todas las bendiciones que el Señor nos ha otorgado. Antes de que pasemos a la lectura del texto bíblico, mencionarles que los filipenses pasaban por dos circunstancias muy difíciles, que era persecución y hambruna, pero aún en ese sentir de corazón, daban con alegría
para la extensión del reino de los cielos. Le doy paso a mi esposa para que lea el texto bíblico. Prestemos mucha atención. Buenos días, queridos hermanos. Me acompañan por favor en Filipenses 4:17. La palabra del Señor dice: no digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas. Lo digo para que Dios les bendiga más, ya que he recibido todo lo que necesito y aún más. Ahora he recibido lo que me enviaron por medio de Epafrodito, hasta me sobra. Lo que me enviaron es para Dios, como una ofrenda perfumada, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Así que Dios les proveerá de todo lo que necesiten por medio de Cristo Jesús. Dios les dará de sus gloriosas riquezas. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén, hermanos. Y en esa misma actitud, demos con alegría. Ahora pasemos a la oración. Cerremos nuestros ojos. Amado Padre, bendito Dios, en esta mañana, Señor, con un corazón de gratitud, queremos, Señor, darte gracias por todo lo que recibimos con una mano, pero te entregamos con la otra, Señor. Para que tú, Señor, a través del Ministerio de Administración, pueda ser ministrada, Señor, correctamente, pueda ser, Señor, llevada para la extensión de tu reino, Señor. Gracias, Padre. Palabras nos faltarían para darte gracias por todo aquello que hemos recibido de ti, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. En los meritorios nombres de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Adoremos a nuestro Señor con nuestros diezmos y ofrendas, hermanos. Amén. Dios les bendiga. Dios le bendiga, mis hermanos. Buenos días hermanos, a continuación compartimos con ustedes unos anuncios muy importantes de la vida de iglesia. Tome nota y participe de ellos. De nuestro servicio del día de hoy y le damos gracias a Dios por este tiempo juntos. Permítame compartir con ustedes un pasaje de la Escritura que se encuentra en el libro de Números, el capítulo 6, el versículo 24. Dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Que sea el Señor cuidando de cada uno de nosotros en esta semana. Nos ponemos en sus manos confiadamente, sabiendo que Él tiene cuidado de su pueblo. Que sea una muy buena semana para cada uno de ustedes. Un abrazo. Bendiciones.